Muy buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios ya estamos comenzando el estudio de su hermosa palabra. Y este día el estudio llevará por título Por la fe avanzamos. Y está basado en Hebreos capítulo 11, los primeros 17 versículos. Le pedimos a nuestro Padre Celestial que su bendición, protección y cobertura sea sobre todo su pueblo, sea sobre toda su creación, y seguimos orando firmemente, suplicándole que sane nuestra tierra. Así es que pedimos también bendición para aquellas personas que están pasando por alguna dificultad, que tienen alguna situación de salud a resolver, y aquellos que están brindando apoyo a los que están enfermos. Y queremos también eh, recordar que todo lo que estamos viviendo es temporal y tenemos un Dios soberano y eterno. Por eso es que con mucho gusto vamos a estudiar hoy la palabra de nuestro Dios. Hebreos 11 del 1 al 18. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado la importancia de la fe. En los últimos estudios que hemos llevado de manera semanal, hemos visto, estudiando Hebreos, cómo es que eh, la vida de nosotros, los seres humanos, que somos parte de la creación de Dios, con un propósito de glorificarle, cómo es que
Esto es un transitar, es un caminar, es un avanzar. Somos como peregrinos que vamos avanzando en el camino o en la dirección que Dios ha marcado. Por eso es tan importante el concepto de la fe, la importancia de la fe. Y la pregunta obligada sería, ¿y qué es la fe? Bueno, la Biblia dice en la versión Reina Valera 1960 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una versión también un poquito más actualizada que te abre un poquito más o subraya este concepto igual. Dice que ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y dice el versículo número 2 de este pasaje, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. ¿Y de qué está hablando? Bueno, de que nosotros no avanzamos por lo que vamos viendo, sino que avanzamos por la fe incluso de lo que no alcanzamos a ver. Pero aquí viene la gran interrogante también. O la expresión muy coloquial que dice, no, yo tengo mucha fe en esto y yo tengo mucha fe en aquello. La Biblia nos menciona de manera contundente, ¿no?, que la fe viene de parte de Dios, lo veremos un poquito más adelante, pero es por supuesto refiriéndose a la fe en Dios mismo, a la fe en Jesucristo. Por eso es que nosotros avanzamos por situaciones complicadas, por situaciones difíciles, pero lo hacemos con una convicción de que no lo hacemos solos. Dios está con nosotros. Esa es la fe. Ahí, cuando los días parecen a nuestro entender que son muy buenos días, pues es sencillo. Pero a veces los días a nuestro ver terrenalmente son complicados y son difíciles. A pesar de eso, ahí también está Dios con nosotros y debemos de conservar esta fe que viene de Dios, sabiendo que es importantísimo para no perder el camino y para no perder el rumbo de lo que Dios quiere para nosotros, ya que hay peligros, ya que hay distractores en este proceso de avanzar, no perder como brújula, vamos a decir, hoy dirían los muchachos como GPS, para no perdernos. ¿Cuál es nuestra forma de no extraviarnos? Pues la fe, pero la fe en Dios. Y llegamos así al punto número 2, que es denominado las características de la fe. Ya vimos en el pasado, en el punto anterior, que es la importancia de la fe. Y solamente para amarrar este concepto de lo importante, por supuesto que la fe, dijimos, es esto, la brújula, nuestra, que evita que nos perdamos en respecto a lo que Dios quiere de nosotros en el transitar, pero también, viéndolo objetivamente, también es que la Biblia menciona que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es absolutamente lógico, ¿no? Si vamos a tener fe, pero fe en Dios, lo que dijimos. Y ahora desmenuzando un poquito, deleitándonos en revisar cuáles son las características de la fe o algunas de ellas, diríamos que es una fe racional. Es decir, que no es una fe sin fundamento, sino que es una fe racional en el sentido que es una fe intelectual, una fe que piensa, porque, como dice por ahí en el versículo número 3 del pasaje que estamos viendo en Hebreos 11, y menciona que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Entendemos entonces que este contenido de la fe habla de entendimiento y de un entendimiento bajo la autoridad y la perspectiva de Dios. Esto es algo importante. Por supuesto que hay que tener fe, que por cierto proviene de Dios, tener fe en Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios, de hecho, no es imposible. Y también que esta es una fe que es intelectual, es racional, en el sentido
totalmente alineado con la voluntad de Dios. Entonces es una fe racional, también es una fe personal, ya que Dios, como un ejemplo, cuando se refiere a en el tiempo antiguo, cuando el mundo cayó en un desorden grandísimo en los tiempos de Noé, bueno, pues Dios, al ver tanto pecado, pues decidió limpiar la tierra de este gran desorden que había con la humanidad y envía a Noé a construir un arca, como es una historia muy conocida, pero observamos algo que cuando el Señor Dios Todopoderoso le dice a Noé que va a inundar al mundo, algo interesante es que Noé no le dijo, oye, pero yo no estoy viendo nubes, o cómo que, o sea, no, él no hizo eso. Él simplemente ah, hizo, realizó, llevó a la práctica lo que Dios le estaba diciendo, dado que esta fue una fe personal que tenía precisamente y esta relación que tenía Noé con Dios, ya que precisamente Noé halló gracia de parte de Dios y por eso es que él fue rescatado a través de esta propia arca y porque todo esto proviene primeramente de parte de Dios. Y el número 3 es que la fe es fundamental. Esto quiere decir que en nuestra vida absolutamente indispensable tener fe. ¿Por qué? Porque mediante esta fe es que nosotros eh, tenemos un cimiento sólido. Esta fe precisamente es la que da nuestros fundamentos y cuyo arquitecto de la propia fe pues es Dios. Esta fe proviene de parte de Dios, esta fe no es inventada por nosotros, esta fe tiene un concepto tan amplio, no es simplemente una plantita que se le ocurrió salir y florecer, ¿no? Hay una raíz, hay un fundamento, hay un desarrollo, hay una base sólida y esta proviene de parte de Dios. Es así. Hoy, y es muy coloquial, es muy del día a día, escuchar que debemos tener fe en nosotros mismos antes que nadie, ¿no? La palabra de Dios dice que la fe bíblica a la que se refiere el Señor es tener fe en Dios. Las cosas que nosotros podemos llegar a alcanzar mediante la gracia de Dios en nuestra vida, por supuesto, apuntando hacia lo más importante, que es la salvación de nuestras almas a través de Jesucristo, por supuesto que es ahí el enfoque de la fe. Y después de esto, también la propia palabra menciona, ¿no? El Señor Padre Todopoderoso envía a su Hijo Jesucristo y a través de Él no nos dará también todas las cosas, por supuesto, las que convienen al propósito que Dios ya tiene preparado. Este es entonces el punto número 2 y esas son las características pues de la fe. Y estamos llegando al punto número 3, que es denominado ¿cómo podemos tener fe? Y estará basado en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Y hace referencia a que todos ellos vivieron por la fe, es decir, refiriéndose a los antiguos, a los patriarcas, particularmente el caso de Noé, volviendo a Génesis capítulo 6, refiriéndose cómo es que Dios iba a limpiar tanta maldad que había en la humanidad, como haciendo una depuración, así tal cual lo menciona la palabra, y sin embargo, Noé halló gracia de parte de Dios. Entonces significa que Dios amó a Noé, lo amó y tuvo misericordia y la fe entonces fue un regalo de Dios. Particularmente estamos viendo el caso de Noé, pero cabe perfectamente también para apoyar esta postura el caso histórico de Abraham, quien es conocido como el padre de la fe, el padre Abraham, se dice. Bueno, pues él, entendiendo que también fue un hombre que también tropezó, que también cayó, a pesar de eso y a pesar del amor que Dios tuvo y la gracia que encontró en Abraham, este regalo de parte de Dios,
entonces Él hace en Génesis capítulo 15 este pacto a través de una antorcha encendida que podemos analizar con calma, pero entendemos que incluso cuando Abraham estaba en sueño y Dios tiene la iniciativa y Dios elabora un proyecto, un plan soberano perfecto, donde el punto más importante es Dios siendo el creador incluso de esta manera redentora a través de un pacto que había hecho en el Antiguo Testamento, pero que apunta totalmente hacia Jesucristo. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. La iniciativa viene de Dios. ¿Cómo podemos tener fe? Pues porque Dios ha tomado esa iniciativa y nosotros entonces estamos confiados en que Él es fiel y justo, misericordioso, y Él ha tomado esta fórmula donde gira alrededor de Dios mismo. Y dice también que en Hebreos capítulo 12 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que él esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Esto precisamente es el Evangelio de la fe. Nosotros debemos estar primeramente a través del mensaje de la buena noticia de salvación, primero estar conscientes de cuál es nuestra condición. Llegar al arrepentimiento de haber intentado por nuestros propios medios alcanzar la paz con Dios. Esto no funciona así. Esto funciona a través del arrepentimiento y la fe redentora en Jesucristo, en que nos despojamos de la vanidad de intentar de resolver las cosas por nosotros mismos. Incluso me atrevo a decir que con la fe nosotros mismos no. Es la fe en Dios y esa fe da una certeza y fortaleza a la vida cristiana para a través de esta fe en Dios alcanzar las cosas y los frutos que Él ya tiene preparados de antemano. Por eso es que, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos, porque todo viene de parte de Dios. En la medida que nosotros, a través del Espíritu Santo, nos abre el entendimiento para reconocer nuestro estado de absoluta necesidad de Dios para todas las cosas, es cuando entonces nosotros podemos ser restaurados, transformados y llevados de muerte a vida. Ese es el Evangelio de salvación, el Evangelio que viene de parte de un Padre Celestial, amoroso, quien conoce tus necesidades, quien conoce nuestras cargas y que nos invita a todos hoy, a ti y a mí, a que pudiéramos acercarnos a Él, al trono de su gracia, a través de la fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hoy en día, con los tiempos de pandemia y con los tiempos en todo sentido complicados, terrenalmente hablando, tenemos la fe en que Dios tiene el control de todas las cosas. Que la bendición de Dios sea sobre ti, que sea sobre tu casa y que tengas una extraordinaria semana. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, nos acompañe a todos nosotros. Dios nos bendiga.